Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Saeta Jole, una vez más en nuestros devocionales, agradeciendo al Señor en esta mañana por su infinito amor, su bondad, su misericordia. Vamos a presentar a nuestro buen Dios para que en este día Él nos sea dando gracia, nos dé la sabiduría, nos pueda dar el entendimiento para recibir el mensaje de la palabra del Señor que nos tiene preparado para hoy. Y vamos a orar presentándonos en muestra de recibimiento a este hermoso tiempo que el Señor tiene para nuestras vidas. Oramos. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Agradecemos, Padre Santo, por su bondad, por su misericordia. Padre Celestial, en este tiempo, Señor mi Dios, donde nos postramos ante su presencia para agradecer, para reconocernos, Señor mi Dios, porque a pesar de nuestras insuficiencias, Señor mi Dios, usted está con nosotros. Gracias por su misericordia, Señor mi Dios. Perdónanos, límpianos, libértanos, Señor mi Dios, para ser ese instrumento en sus manos, Señor mi Dios, que donde estemos, donde nuestros pies, Señor mi Dios, pisen, podamos, Padre Celestial, estar bajo su voluntad, bajo su amor. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor mi Dios, para ser tus hijos. Gracias damos, Padre del cielo, Señor mi Dios, porque podemos abrir nuestros ojos, abrir su palabra, Señor mi Dios, y reflexionar en relación a ella, Señor mi Dios, no bajo nuestra voluntad, sino bajo la suya. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios. Damos en esta mañana, presentamos, Señor mi Dios, su palabra, sea dándonos gracias, sabiduría del cielo para nuestras vidas y también para poder recibir, Señor mi Dios, de esta su palabra. Gracias, Señor mi Dios, damos, lo dejamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana. Las voy a invitar para que busquemos la palabra del Señor en el libro de Santiago, un libro muy instructivo y lleno de enseñanza para nosotros, donde Santiago no viene a abolir ni a sacar palabras, sino que a sumar. La palabra del Señor siempre es una suma para nuestra vida. Entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy día, abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, y nos vamos al último capítulo, el capítulo 5, y nos vamos a ir al versículo 14, un versículo muy conocido, pero que viene con un contenido hermoso. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, y dice así en el amor del Señor. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El subtítulo que lleva este libro en esta parte desde el versículo 7 dice: sed paciente y orar. Entonces nos da dos claves. Tenemos que esperar, ¿cierto? Y debemos orar. Que el Señor nos bendiga. Nosotros, si nos ponemos a pensar en este versículo, dice, ¿qué dice la palabra del Señor sobre las sanidades y sobre la oración de los enfermos? Usted ve que hoy día nosotros vemos muchas enfermedades y cada vez las enfermedades son más invasivas, más invalidantes. Podemos ver que no tiene grupo etario. Desde niños, desde sus entrañas, ya vienen algunos con dificultades al nacer, otros al el crecimiento. No llega la enfermedad a solo un grupo etario, que sin duda de que antiguamente pensábamos que las personas morían por enfermedades que quizás no eran diagnosticadas, no eran tratadas, pero hoy día nuestra sociedad cuenta con una tecnología muy avanzada y eso hace de que podamos darnos cuenta
de lo que estamos sufriendo como naturaleza humana, pero sabemos nosotros que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, un Dios que nos acompaña, un Dios que nos bendice, un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos entregó un hermoso ministerio aquí en la tierra, y Él nos mostraba milagros poderosos que jamás quizás nosotros vamos a experimentar. La salvación de nuestra alma. Jesús hacía milagros, pero el hermoso regalo, ¿cierto? Y lo más preciado, el milagro más preciado que nosotros debemos atesorar como hijos del Señor es nuestra salvación. Entonces nosotros, por medio de esta confianza que es en Cristo Jesús, que hemos recibido un beneficio y un regalo incalculable, nosotros podemos decir que Él vino a ayudarnos en medio de nuestra vida humana, ¿cierto? La que se duele, la que tiene luchas, la que tiene pruebas, dificultades cada día. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos constantemente hoy en nuestro mundo, que tenemos ya las facilidades de diagnosticar cada enfermedad que podamos tener? Nos duele algo, vamos al médico y nos diagnostican y nos tratan. Y muchas veces hasta los hijos del Señor, la primero que acudimos no es a Dios, pero el Señor tenga misericordia nuestra, que nosotros podamos, si bien hay que tener prudencia, eso es parte de nosotros, y Dios lo ha hecho así porque Él instituyó hombres con especialidades para que, con inteligencia, para que puedan ayudar también en el proceso. Pero una de las peticiones frecuentes en Dios, ¿cierto? Es pedir: Señor, entrégame sanidad, porque aunque vivimos nosotros, ¿cierto?, con estos cuerpos físicos que padecen dolores, que padecen enfermedades, nosotros nos podemos encontrar en nuestro caminar con la confianza en el Señor, que podemos depositar nuestras enfermedades y Dios obra milagros, así como lo hizo Jesús a más de 2000 años atrás. También hoy obra en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros templos. Vemos milagros. Veamos qué dice la palabra del Señor. Hoy día lo vimos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice la palabra del Señor. Dice: ¿está alguno de vosotros enfermos? Algunos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Nos da la clave. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ¿cierto? Habla de que nuestra confianza debe estar depositada en Dios. ¿En quiénes? En quienes están quizá un pasito más adelante que nosotros en fe. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de sanidad, muchos. El poder de Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y será siempre. Nosotros vemos y podemos confiar en que Dios todavía sana. Y muchos de nosotros llevamos testimonio a cuesta. Hay enfermedades, porque nuestra naturaleza humana, estamos considerados, tenemos un cuerpo físico, también tenemos una mente, tenemos un espíritu, y muchas veces el hombre no tan solo se enferma del cuerpo, sino que también de la mente, también del espíritu. Que el Señor nos ayude a nosotros como hijos suyos a que podamos andar en la confianza en Cristo Jesús, en nuestro Dios grande y poderoso, al que nosotros predicamos, al que nosotros entregamos. ¿Cómo quedarnos callados si Dios sana, salva, perdona y hace milagros? ¿Cómo quedarnos callados? No podemos, no podemos. Dios es maravilloso y vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, cómo hay ejemplos de sanidad. A ver, ¿cuál se le viene a la mente a usted? A mí se me viene Ana, se me viene Naamán. Miren, en Ana ella no podía tener hijos.
Ella estaba pasando por un proceso, ¿cierto?, de dolencia, y vemos el ejemplo cuando ella va al templo y se despoja de su vida, de todo lo que ella siente. ¿Para qué? Para decirle al Señor lo que ella necesitaba. Ella se derramó en su corazón. Podemos ver nosotros ese ejemplo que siguen, como nosotros decíamos, como les decía adelante, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Vemos a Naamán que sufría de lepra y escuchó de que había un hombre, un profeta, cierto, que podía sanarle, que hacía milagros. En el Nuevo Testamento vemos cuántos milagros de ceguera que vemos en el nombre de Jesús. Cuando, mire, por ejemplo, el mendigo que estaba en el templo, en el libro de Hechos, dice Pedro y Juan iban en el templo, ¿cierto? Y oraron una tarde y vieron a ese hombre que estaba paralítico, estaba lisiado y que estaba mendigando en el templo. ¿Y qué le dice Pedro, perdón. Pedro le dice, no tengo plata, no tengo ni oro, pero yo lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, ¿cierto? Levántate, anda. Y yo creo que ni siquiera ellos creían en las maravillas que hacía en el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga a nosotros hoy día. Nosotros podemos ver que nuestra vida debe estar dispuesta en el nombre del Señor. El ministerio que Jesús vivió, ¿cierto? Detallan los milagros que hacía Jesús durante sus años de ministerio. Nosotros vemos lo que Él hizo y eso es maravilloso. Si nos ponemos a pensar cuáles fueron como los grandes milagros que hizo, evidentes. Jesús hizo muchos milagros evidentes, como la lepra, como el paralítico, la fiebre, la ceguera. Nosotros podemos ver a los inválidos, la mano que estaba seca, los sordos. Podemos ver eso, muchas enfermedades, muchas que sanó sordos, mudos, sordos, cojos, ciegos, la mujer del flujo de sangre. Nosotros podemos ver que lo que hizo Jesús no fue un patrón específico a cierta cantidad de personas, pero Él, quien tenía la autoridad del Padre aquí en la tierra, porque era Dios, ¿cierto? Él sanó muchos enfermos y Él dejó la autoridad para que hicieran muchas cosas más que Él. Nosotros podemos ver que Él quizá fue necesario que hiciera cosas evidentes, pero hizo muchas cosas más que algunos ni siquiera se dieron cuenta. Sacó demonios, hizo muchas cosas que nosotros con nuestra fe tan insignificante ni siquiera dimensionamos. Cuando el ministerio de Jesús se mantenía en comunicación con el Padre y Él seguía la dirección de nuestro Padre Celestial, porque hoy en día a nosotros nos guía el Espíritu de Dios en todo momento. Él quizás a veces nos dice que no a ciertas cosas y nosotros no nos damos cuenta o queremos tercamente que sane, que dame esto que yo te pido, pero no dimensionamos que la voluntad del Señor no es esa. Muchas veces no nos quedamos con que el Señor no nos responde y muchas veces el Señor sí nos responde y su respuesta es no, no quiero, no lo necesitas. Sin duda que Dios nos guía y aun siendo el mismo Dios, Cristo se sometía a la voluntad del Padre y hoy nosotros como sus hijos debemos someternos a esa voluntad. ¿Cómo vamos a orar por los enfermos? El Señor nos da la clave en este versículo. Si hay alguno enfermo, ¿qué debemos hacer? Acuda a los ancianos, a los que están un paso más en fe que nosotros. Dice la palabra del Señor, como hijos del Señor, ¿cierto? Nosotros hemos experimentado
el poder y el amor de Dios. Sabemos cómo es Él. Cada día por medio de su palabra vamos conociéndole más, porque Él es un buen Padre. Dios es el Padre más maravilloso que existe. Y Él desea darnos cosas a nosotros. Y nos anima a pedir lo que necesitamos. A veces ni siquiera nos atrevemos. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Mateo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo lo que pide, recibe; el que busca, encuentra; y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, nosotros que tenemos la posibilidad de ser padres, dice la palabra del Señor, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Si ustedes, aun siendo malos, dice la palabra, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos da las cosas buenas que le piden. Y hay un requisito ahí en esta palabra, que el Señor nos dice que nosotros debemos orar bajo la voluntad de Dios, porque no debemos exigir lo que nosotros se nos antoje. Debemos hacerlo con humildad, dentro de la voluntad del Señor. Pero si nos preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tenemos que preguntársela al Señor. Siempre nuestra confianza es en lo que Dios quiere para nosotros, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él lo sabe. Nosotros muchas veces no dimensionamos cuando nosotros pedimos por sanidad. Debe ser parte de nuestra vida como cristianos, porque está dentro de nuestro entendimiento que Dios nos ha recomendado orar a los que creemos en Él. El Señor nos ayude. ¿Qué pasa si no nos responde como nosotros queremos? ¿Qué pasa si le pedimos sanidad y no nos responde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a defraudar de Dios? Muchas veces Dios no quiere que nos sanemos, no quiere que el enfermo sea sanado físicamente. Y cuando Dios responde de que no es así, tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Debemos seguir confiando en que el poder, el amor y la bondad de Dios sigue siendo para nuestra vida. Dios sigue concediendo milagros en nuestra vida, y es la vida eterna. Si nosotros es lo que realmente necesitamos, unos antes, otros nos iremos después, descansaremos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda darnos a nuestras vidas este tiempo, este descanso. Dice la palabra del Señor que debemos esperar en Él. No debemos culparnos a nosotros mismos cuando quizá hay una persona enferma y nosotros oramos por él y no sana. Debemos siempre someter nuestra petición a la voluntad de Dios, porque hay cosas que hoy no entendemos, pero muchas veces Dios conoce nuestras vidas, Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos pide que confiemos en Él. Y entonces nosotros podemos ver que en la palabra del Señor nos habla que nuestros pensamientos no son siempre como el Señor los quiere. Ni sus caminos son los míos, dice el Señor en Isaías, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. No resistamos a la voluntad del Señor. El Señor quiere que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y es por eso que en esta mañana, si hay algún enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, presentarnos ante los ancianos de la iglesia. Dice la palabra del Señor claramente aquí. Dice,
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, porque si es la voluntad del Señor, se hará, se hará. Y la oración de fe salvará al enfermo, dice en el versículo 15, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. La voluntad de Dios es perfecta y es nuestra confianza en esta mañana que todo lo que pidiéramos en el amor del Señor, porque así lo dice el Señor, el Santo de Israel, qué maravilloso es depositar nuestra confianza en el Señor. Qué maravilloso es que nosotros podamos comprender que Dios sigue siendo bueno, a pesar de que a veces su voluntad no es la que nosotros podamos creer o pensar. Señor, sana. Señor no lo quiere. Señor, utiliza esto como medio. No, no es mi voluntad. No es el tiempo. Y esta mañana la palabra del Señor cala en mi corazón, por supuesto, porque muchas veces nosotros direccionamos nuestra vida a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos, y no es como nosotros queremos, es como Dios lo lleva. Él guía nuestra vida y es tan maravilloso sentir que es Dios quien nos direcciona. No somos nosotros, ni nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades. Es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el Señor habite en nuestras vidas, vemos grandes cosas, vemos las maravillas de esta vida. Conformémonos a lo que Dios nos ha entregado. ¿Para qué más? Si con Cristo lo tenemos todo. Gracias damos al Señor, porque Él permanece fiel. Él es grande, es amoroso, es poderoso y Él está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para cerrar este tiempo hermoso en el amor del Señor. Y para Dios yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted es bueno. Grandes son sus bondades y sus maravillas. Ayúdanos, Señor mi Dios, para creer y confiar siempre, Señor mi Dios, que su voluntad es la mejor sin duda, que ni nuestras capacidades ni nuestras fuerzas, Señor mi Dios, son para poder avanzar, sino que usted en nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque podemos ver cómo usted direcciona, Señor mi Dios, nuestras vidas, su voluntad, y sin duda que usted sabe lo que es mejor para nosotros. Gracias, Papito del cielo. Gracias, Señor mi Dios. Damos, Señor mi Dios, en esta mañana. Llévenos, Señor mi Dios, en este día, con su bendición, Señor mi Dios, esa que emana del cielo, Señor mi Dios, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que tengan un lindo día. Hermosa palabra para nuestro corazón, que nos regocije en este día, que nos llene, compártala, porque no podemos quedarnos callados con lo que hace el Señor en nuestra vida. El que cree, todo es posible, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. El Señor les bendiga.